La semana pasada tuvimos esta misma imagen. Se podrán acordar que hablamos de la diferencia entre los textos no literarios y los textos literarios. Dijimos que estos textos no literarios eran los textos que a mí menos me gustaban porque eran que yo los encontraba más fome, ¿se acuerdan? Que era como el diario, la carta, la receta, que nos entregaban información que era información muy concreta, muy realista. Sin embargo, dijimos que los textos no literarios eran aquellos textos donde había ficción, había imaginación, como el cuento, como la leyenda. Hoy día vamos a mantenernos acá en los textos literarios, pero del cuento vamos a ver otra cosa, porque más abajito ustedes pueden ver que dice texto dramático, ¿ya? Entonces vamos a saber qué es un texto dramático, que es distinto al cuento, muy distinto al cuento, pero quiero que hagamos un recordatorio. Vamos a hacer un remember, y está acá. Vimos la semana pasada este mismo mono. Habíamos dicho que dentro de los textos literarios, que son estos textos ficcionarios, ¿verdad? Habían tres géneros literarios. Dijimos que estaba el género lírico, que era aquel género donde adentro estaban los textos que expresan sentimientos, como los poemas, por ejemplo, como las odas, para que se recuerden, yo les había hablado de la oda a la papa frita que a mí me encantaría hacer. Después hablamos de los textos dramáticos y dijimos que se relacionaban con el teatro, por eso están estas mascaritas aquí. Y después nos pusimos a hablar del género narrativo, que eran los cuentos, los poemas, etc. Y hablamos finalmente toda la clase del cuento. Pero hoy día vamos a olvidar el género narrativo y nos vamos a quedar con el género dramático, ¿ya? O sea, vamos a hablar de aquel mundo que se relaciona con las obras de teatro, con los textos, con los guiones que hay que hacer para que la obra de teatro resulte, etc. ¿Ya? Entonces nos centramos acá en el género dramático. Aquí abajo dice que en el género dramático predomina la función apelativa. Los textos siempre tienen una intención, ¿ya? Y cuando nosotros leemos un texto que está hecho para que se transforme en una obra de teatro, o cuando vemos una obra de teatro, lo que está pasando ahí es que una persona dice una cosa para que la otra le responda algo, ¿verdad? Hay diálogo. O incluso si no hay dos personajes sobre el escenario y hay uno solo haciendo un monólogo, que es cuando un actor está diciendo un parlamento solo sobre el escenario, está hablando, pero porque quiere generar algo sobre nosotros. Y a esa función del lenguaje, o sea, lo que quieren ellos que pase en ese momento, es la función apelativa. O sea, yo apelo a que tú hagas algo a partir de lo que yo te estoy diciendo. Entonces, si alguna vez me preguntan en la vida, en una prueba, qué sé yo, ¿cuál es la función del lenguaje que predomina? Predomina significa que está presente en el género dramático, ustedes van a responder la función apelativa. Y lo que les quiero contar es, acá hay un extracto muy chiquitito de mi obra de teatro favorita, que se llama La Remolienda, es una obra de teatro chilena, que en algún momento incluso Víctor Jara fue uno de sus actores. Imagínense, una historia que se le ha hecho muchas repeticiones hasta el día de hoy. Esto que está acá es un extracto, un pedacito de el guión que se tuvieron que aprender los actores de esta obra para poder representarla como una obra de teatro, ¿ya? Entonces, si lo miramos, nosotros decimos, oye, esta cuestión está escrita harto distinta al cuento, porque se acuerdan que el cuento teníamos el narrador, que era como esta voz que nos iba contando la historia, que podía ser omnisciente, podía ser protagonista, podía ser personaje. Acá no está ese narrador, si se dan cuenta. Porque si miramos esto, aquí dice Nicolasa. ¿Qué dice la actriz Nicolasa? O sea, el personaje. Nicolás, pedazo de mugre. Se dan cuenta que nos dice directamente lo que el actor diría, lo que este personaje está diciendo. No tenemos una voz que nos cuenta la historia. Vemos directamente lo que está pasando en la historia de voz de cada uno de los personajes. Cuando yo tomo una obra dramática y digo, oye, qué buena esta obra dramática, la voy a transformar en una obra de teatro, y empiezo a reunir los actores y les digo a los actores, ya chiquillos, vamos a hacer esto. Entonces, tú, Génesis, vas a ser el personaje de Nicolasa, tú, Matías, vas a ser el personaje de Nicolás, y empezamos a armar la obra de teatro y la llevamos al escenario, vamos a hablar de la obra teatral. Entonces, obra dramática, que es lo que tenemos acá, que es como el documento que escribe el dramaturgo, y por otra parte tenemos la obra teatral, que es cuando esta obra dramática se lleva al escenario, ¿ya? Entonces, la persona que escribe la obra dramática
se va a llamar dramaturgo. Y la persona que dirige, que está a cargo de montar la obra de teatro, es el director. Género dramático, entonces, una característica importante va a ser la acción. ¿Se acuerdan el monito la semana pasada que yo les puse que era como una pareja joven, después uno así como pololos, después un matrimonio y después unos abuelitos así muy enamorados de las tres parejas? Era como que van pasando cosas. La obra de teatro es lo mismo, necesitamos que exista acción. Acá tenemos una imagen de dos actores en plena obra de teatro que uno le está diciendo algo al otro, ¿verdad? Con una cara un poco enojada ahí. ¿Sí? Y el otro que está muy atento. Están actuando. Y abajo dice, es aquel que representa, el género dramático, es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos mediante el diálogo de los personajes. Porque cuando uno va a ver una obra de teatro se da cuenta que hay un problema, siempre, que se resuelve y pasan cosas, a veces más divertidas, menos divertidas, pero pasan cosas. Y aquí yo todo el tiempo los voy a estar molestando con contenidos de las clases anteriores para que no se nos olviden. Nosotros habíamos dicho que el cuento tenía partes. Acá pasa lo mismo. Cuando empieza una obra dramática o una obra teatral, comienza una presentación del conflicto, o sea, donde uno al principio entiende, oh, se va a tratar de esto la obra, ya, no sé. Llegó la obra que habíamos visto delante, llegó la Nicolasa al lugar con el hijo y le dijo, pedazo de mugre, no sé qué. Uno empieza a ver la obra o a leer la obra dramática y se da cuenta de qué se trata. Ahí se presenta el problema. Después sigue avanzando la obra y llegamos a el desarrollo. Durante el desarrollo de la obra vamos a ver que en un momento vamos a tener el problema máximo, así como el clímax, el momento de tensión. Ya si fuese una obra de teatro, qué sé yo, que se trata de un problema amoroso y donde se separan por una infidelidad, el clímax estaría en el desarrollo, en medio de la historia, y sería en el momento quizás que ella o él descubre la infidelidad del otro. Ya así como el momento más tenso es el clímax. Entonces, en general, después de eso empieza el desenlace. Se empiezan como o a arreglar las cosas o a poner peor. Pero empieza ya a llegar el final de la historia. Entonces tenemos presentación del conflicto, que es al principio, después tenemos el desarrollo, y dentro del desarrollo está ese momento terrible, el clímax, y después viene el desenlace. ¿Ya? Esos son los tres momentos que nos van a importar en el desarrollo de una obra dramática, que es el documento, o de una obra teatral, que es cuando la obra dramática es llevada a un escenario y se transforma en una obra de teatro. Y aquí algunos elementos muy concretos. Guión, ustedes ya saben lo que es un guión porque vimos la imagen antes, un ejemplo, que es, ¿verdad?, este documento donde están los nombres de cada uno de los personajes y lo que dice cada uno, que es lo que estudian los actores cuando esto se transforma en una obra teatral. Después tenemos el monólogo. ¿Qué es un monólogo? En este momento, esto es un monólogo. Yo estoy haciendo un monólogo porque estoy triste, sola, abandonada aquí hablando al frente de ustedes. Si yo estuviese en la sala de clases con ustedes, podríamos interactuar de manera más cercana y ahí estaríamos teniendo un diálogo. Yo te hablo, tú me respondes. ¿Ya? Entonces nos pasamos al tiro. Diálogo es interacción. Cuando yo converso, yo te hablo, tú me respondes, tú me hablas, yo te respondo también. Pero el monólogo es cuando está el actor solo sobre el escenario y habla. Eso es un monólogo. Y acá abajo tenemos escenas. Sabemos que las escenas entonces son momentos donde los actores entran o salen. O sea, cada vez que un actor entra o sale del escenario, eso va a ser una escena distinta. Escena 1 está Pepito y Juanito y después cuando entra María, entonces se transforma en otra escena distinta. Y por último, los actos. Vuelvo al ejemplo de los niños chicos cuando hacen obras de teatro en el colegio. Cantan la canción, hablan algo, se cierra la cortina, se abre y pasa otra cosa. Cada vez que se cierra el telón y se abre el telón es un acto distinto. Entonces ya sabemos lo que es el guión, lo que es el monólogo, el diálogo, las escenas y también los actos. Y aquí tenemos un elemento muy importante que es el espacio físico y psicológico. Las historias se desarrollan siempre en un lugar determinado, ese va a ser el espacio físico, y además va a haber un espacio psicológico. ¿Qué es el espacio psicológico? Es la atmósfera, los sentimientos que existen en ese lugar. Si yo estoy viendo una obra de teatro donde la persona, por ejemplo, está haciendo un monólogo solo sobre el escenario, hablando y contando que le pasó algo muy terrible, por ejemplo, que perdió a su madre, la atmósfera quizás va a ser de melancolía y de tristeza.
En cambio, si hay quizás una persona que está diciendo, imaginemos una obra de teatro con un actor al frente del escenario que dice, me gané el Kino, no sé qué, la atmósfera, la sensación va a ser de ultra felicidad, supongo. Por lo menos para mí así sería. Entonces, ese es el espacio psicológico. Y aquí, con esto vamos a terminar. Tenemos una división, porque nada podía ser tan bello. Esto es algo que tenemos que aprender. Cuando vemos obras de teatro, no todas son iguales, o cuando leemos obras dramáticas, no todas son iguales. Hay como distintos tipos que se tratan de distintas cosas. Génesis, ¿alguna vez tienes alguna amiga que sea súper dramática, así que siempre le pasan cosas malas, como fatalitas, así como que uno le pregunte, no, es que me han pasado puras cosas malas, y uno le dice, ay, tan trágica que soy para contar las cosas? Es porque la tragedia es un tipo de historia donde pasan puras cosas terribles, donde el protagonista se enfrenta a muchas dificultades y siempre tiene un final fatal. Siempre pasa algo malo al final. Hay obras de teatro o obras dramáticas que son tragedias. Ese es como el tipo, ¿ya? El tipo de obra, tragedia. ¿Qué pasa en las tragedias? El protagonista se enfrenta a un destino muy fatal, muy terrible y en general los finales no son felices. En cambio, tenemos las comedias también. ¿Se ha dado cuenta que uno dice, oye, ¿qué comedia estáis viendo? No, yo veo Amanda. Terminó Amanda, qué pena, se murió. Entonces, cuando yo veo una comedia, en el teatro pasa lo mismo. La comedia te quiere hacer reír, habla temas como súper comunes, que uno ve esa obra de teatro o lee esa obra dramática que es del género comedia, y yo digo, uy, mira, esto también me pasó, es como livianito. Y por último, tenemos el drama, que también uno dice, uy, qué dramático. Pero el drama va a ser una combinación de la tragedia con la comedia, porque en el drama el personaje sí tiene problemas, se enfrenta a ciertas cosas, pero son problemas donde se mezcla la felicidad o las cosas más livianas con las cosas más terribles. O sea, es más como la vida real, que tiene de todo un poco, ¿ya? Entonces tenemos por una parte la tragedia, por otra la comedia y por otra el drama. Estos son los subgéneros. O sea, cuando nosotros leemos una obra dramática o una obra de teatro, nos podemos encontrar con una obra de tipo trágica, de comedia o de drama. Eso va a depender de qué se trate, qué tipo son los personajes, etc. Y aquí en esta columna del lado de allá, que ahí me quedo sin mano, la primera de allá donde dice personajes, ustedes van a ver, después lo pueden leer con detalle, van a ver una descripción, algunas características de los personajes que generalmente hay en cada uno de estos tipos de obra.